Soy Elma, tengo 72 años. Morí y lo vi, Jesús. Y me mostró verdades ocultas tan poderosas que la mayoría de la gente no se atreve a creer. Estoy aquí para compartirlas con ustedes ahora. Jesús me miró y dijo, nos olvidaremos de esto con una semana de anticipación. Esto fue una advertencia, una misericordia, un llamado a prepararme. Algunos dirán que estoy loca. Dirán que es solo una pesadilla. Pero te juro por Dios que lo que voy a decirte es la verdad. Cambió mi vida y creo que también cambiará la tuya. Si crees en los milagros de Dios y anhelas escuchar su voz, di amén en los comentarios. Siento que nos está hablando ahora mismo. Para empezar, no era ninguna santa, solo una cristiana común y corriente hasta esa fatídica noche. Estaba en la sala. Luna, mi gata gris, estaba acurrucada a mis pies. Estaba rezando el rosario. De repente, un dolor agudo y punzante me atravesó el pecho. Era algo que nunca había sentido. Luna. Intenté llamarla, pero mi voz era solo un susurro, apenas audible. El teléfono estaba al otro lado de la habitación, demasiado lejos. ¿Sabes? El dolor era insoportable. Mi visión se nubló. La habitación se desvaneció. Pero la cosa era que no era el final. Ni de cerca. Lo que pasó después no fue un sueño ni un truco mental. Fue real. Más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Fue como un suave tirón que me levantó. En un momento estaba jadeando en el suelo de la sala y al siguiente flotando cerca del techo. Miré hacia abajo y allí estaba, con mi cuerpo acurrucado en la alfombra. Ya no me dolía el pecho. Entonces algo cambió. Un suave tirón, como una mano invisible que me guiaba, sacándome de mi cuerpo, me atrajo hacia un túnel, un remolino de luz. No sabía dónde iba, pero no tenía miedo. Me resultaba familiar, como si me llamaran a casa. A medida que me acercaba al final del túnel, la luz se hacía más brillante. Y lo especial fue que sentí una presencia tan real, tan sobrecogedora. Aún no veía rostros, pero sabía que él estaba allí. Alma, mi amada hija, me dijo, estás aquí. No temas, porque has sido elegida. Dijo con voz firme y segura, tengo un mensaje para el mundo, y debes llevarlo. Dile a cada alma que anhela mi luz que nos la enviarán en una semana. Las palabras fueron estruendosas. Pero no aterradoras. Esperaba algo duro, ya sabes, una advertencia catastrófica que me hundiría el corazón. Pero no, esta vez fue diferente. Era una promesa. Un regalo envuelto en misericordia. Aquí está. Creí que pensabas que iba a hablar de fuego y azufre, ¿verdad? Pero nos está dando tiempo, una advertencia, como un padre que no quiere pillar a su hijo por sorpresa. La luz a mi alrededor cambió no de forma abrupta, sino con una gracia lenta y deliberada, como un gran telón que se descorriera para revelar un escenario que desconocía. Jesús seguía allí, su presencia inquebrantable, firme como el horizonte. Sin embargo, ahora había algo nuevo en él. Lo sentía como una estrella guía en una noche sin luna, un punto fijo que me arrastraba hacia un lugar que aún no comprendía. El aire se volvió más denso, con algo eléctrico, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Y entonces sucedió. Las imágenes comenzaron a afluir a mi vista. No como recuerdos ni sueños, sino como tormentas vivientes que se estrellaban contra mí. No solo se desarrollaban ante mis ojos. Me desgarraban el corazón. ¿Las sentía? La angustia del mundo, aguda, cruda y sin filtro. Como si cada herida, cada llanto, cada pérdida fuera mía. El pulso me retumbaba en los oídos, la garganta se me cerraba. No solo quiere que escuche esto, pensé, temblando. Quiere que lo vea, que lo cargue, que lo sienta tan profundamente que, al hablar, mis palabras rebosen de verdad.
Estos no eran cuentos para entretener ni sermones para consolar. Eran advertencias, atisbos urgentes e imperturbables de un mundo que se desmoronaba por completo. Y en el fondo sabía que estaban destinados a ser devueltos a ti. La primera visión me impactó como una ola. Vi explosiones de guerra destrozando las calles de la ciudad, incendios que se extendían como hongos devorando casas, el estruendo de los disparos resonando como un trueno en el aire. Pero no fue solo la destrucción lo que me impactó. Fue el odio que la invadía. Denso, sofocante. Un veneno que se propagaba más rápido que las llamas. Naciones enteras se enfrentaron. Vecinos escupieron maldiciones a través de las vallas. Familias que una vez estuvieron unidas por el amor ahora se dividían en extraños. Vi a madres lamentándose sobre los cuerpos sin vida de hijos que nunca volverían a casa. Los niños se agazapaban en las sombras, agarrándose para contener el temblor, no de frío, sino de miedo. Y más allá de los campos de batalla, había guerras más silenciosas, esas que ninguna cámara capta. Salas de juntas donde la codicia se vestía de traje. Tribunales donde la verdad se vendía al mejor postor. Esquinas donde el hambre pasaba desapercibida mientras el dinero fluía como el agua. Vi a un hombre sentado solo, con las manos temblorosas, aferrado a una desgastada fotografía de los rostros de su familia que una vez le sonrieron, ahora de espaldas para siempre. Entonces, la visión cambió a oficinas estériles. Paredes cubiertas de pantallas que mostraban números en verde y rojo. Cada tic-tac significaba ganancias para algunos y hambre para otros. Se me encogió el corazón. Susurré, con las palabras temblando en el pecho. Es como si el mundo fuera un gran tapiz y alguien lo estuviera rasgando hilo a hilo hasta que nada se sostiene. Antes de que pudiera respirar, las escenas cambiaron de nuevo. Y ahora era la tierra misma la que clamaba. Vi inundaciones que se tragaban ciudades, calles enteras que desaparecían bajo oscuras aguas arremolinadas. Familias se aferraban a los tejados mientras sus casas se disolvían bajo ellos. Incendios forestales arrasaban bosques antaño verdes, con un rugido ensordecedor y voraz, devorando todo a la vista. Los cielos se convirtieron en ceniza, ahogando el aire hasta que incluso el sol pareció retirarse. Huracanes azotaron las costas, destrozando edificios como si fueran de papel. Los vientos aullaban con una voz que parecía un juicio. Los terremotos abrían el suelo, devorando calles y dispersando multitudes aterrorizadas. Vi a una familia apretujada en la sombra de un portal derruido, abrazados con el rostro pálido. Sus ojos buscaban un refugio que no llegaba. Esto no son solo las noticias que uno ve en la tele, pensé, con la voz entrecortada. Esto es real, crudo y más cercano de lo que nos atrevemos a creer. Los gritos de quienes quedaron atrapados resonaron en mi mente, sin desvanecerse, sino formando un terrible coro de pérdida, miedo y desesperación. Y, sin embargo, había algo más bajo ello, como el profundo tañido de una campana. No era un caos aleatorio. Era una llamada de atención que ya no podía ignorarse. Pero entonces las visiones se oscurecieron aún más. Vi una enfermedad extraña, rápida, despiadada. Se extendía por pueblos y ciudades como sombras al anochecer, colándose por debajo de las puertas, aferrándose al aliento. Los hospitales estaban desbordados. Sus pasillos estaban llenos de enfermos y moribundos. La gente usaba mascarillas no solo para protegerse, sino para ocultar su miedo. Los dedos apuntaban en todas direcciones. Las culpas se lanzaban como piedras mientras la verdad se ahogaba en el ruido. El miedo se convirtió en su propio contagio, más pesado que la enfermedad misma. Las calles estaban vacías. Sin embargo, el aire estaba cargado de sospecha. Vi familias manteniendo las distancias. No por la ley, sino porque la confianza se había roto. Las pantallas sonreían con mentiras pulidas, distorsionando la realidad hasta que ya nadie supo que era real. En una ventana, vi a una niña mirando a lo lejos.
Su pequeña mano presionaba el cristal. Sus ojos estaban apagados, vacíos, como si el peso del mundo ya le hubiera dicho que estaba sola. Es como una pesadilla de la que no puedes despertar, pensé, con el estómago revuelto. Pero mientras el terror me envolvía, algo más me impactó. Este no era el final. No, esto era una señal. Una advertencia grabada a fuego y ceniza. Un atisbo de lo que vendrá si no retrocedemos. El caos, la división, la enfermedad. Nada de esto era definitivo todavía. Era una oportunidad estrecha y urgente de despertar, de prepararme. Y lo que vi a continuación haría innegable esa urgencia. Las visiones cambiaron de nuevo, y esta vez fueron más profundas que cualquier imagen de campos de batalla, océanos embravecidos o ciudades derrumbándose. Lo que se desplegó ante mí fue más tranquilo, pero de alguna manera mucho más devastador. Vi iglesias, lugares que una vez vibraron con canciones, con la calidez de la comunidad y el aliento de la oración ahora erguidos como cascarones vacíos. El aire dentro se sentía viciado, casi sin rastro de devoción. Los bancos, antes llenos de fieles, ahora estaban casi vacíos, con la madera acumulando polvo que nadie se molestaba en limpiar. Los altares parecían abandonados, los manteles descoloridos, las velas frías, pero no fue la ausencia total lo que me impactó. La gente seguía allí, los cuerpos sentados en los bancos, con la cabeza inclinada, los labios moviéndose al ritmo de la liturgia, y sin embargo, sus corazones, sus almas, estaban en otra parte. Era como si el santuario se hubiera convertido en un escenario donde se ensayaban los gestos, pero el espíritu había desaparecido. Los vi cantando himnos sin oír la letra, arrodillados sin sentir el peso de la oración. Sus pensamientos se dirigían a las pantallas brillantes de sus teléfonos, a los horarios de la oficina, al siguiente programa que planeaban ver en exceso. Lo que una vez fue un fuego de fe viva se había enfriado hasta convertirse en algo aburrido y obligatorio, una tarea que soportar en lugar de una alegría que abrazar. No era la rebelión lo que los vaciaba. Era la distracción. Los ídolos ya no eran becerros de oro. Eran dispositivos brillantes, extractos bancarios, aplausos de desconocidos y placeres que se desvanecían tan rápido como llegaban. Vi sus corazones. Pensé que mi pecho se encogía de dolor. Tan frío, tan quieto. Como si estuvieran envueltos en hielo. Estaban presentes en cuerpo. Pero en realidad, habían viajado kilómetros en espíritu, persiguiendo cosas que jamás podrían salvarlos. Dolía más ver que ver naciones arder o olas devorar costas enteras. Las guerras y las tormentas eran violentas y rápidas. Su destrucción, evidente. Pero esto era lento, silencioso, casi cortés, la muerte silenciosa de la esperanza, arrastrándose como una sombra. Nadie lo notó hasta que lo absorbió todo. Entonces la visión cambió de nuevo y mi mirada se dirigió a quienes una vez habían consagrado toda su vida a Dios, sacerdotes, pastores, misioneros, monjas, pastores, centinelas, los encargados de custodiar el rebaño. Pero ahora los veía a la deriva. Algunos aún llevaban sus vestimentas, pero sus vidas no se diferenciaban del mundo que los rodeaba. Vi a hombres y mujeres que antes se dedicaban humildemente al servicio, ahora atraídos por coches pulcros, casas lujosas y vacaciones al sol. Los vi reír en bares donde el espíritu estaba ausente, dejando que la llamada de la santidad se les escapara poco a poco, como arena entre los dedos. No habían abandonado a Dios en un instante. Fue más lento, más sutil. Se rindieron poco a poco, pieza a pieza, hasta que un día la armadura de su vocación quedó esparcida a sus pies. Ahora están indefensos, susurré para mí, con el corazón encogido al verlo. Y el enemigo lo sabe. Habían depuesto sus escudos antes de que la batalla terminara. No era solo debilidad humana lo que veía. Era traición, una grieta en los cimientos de la iglesia. Y en lo más profundo de mi espíritu sabía que cuando los líderes caen, el rebaño queda expuesto. El dolor me azotó como una piedra en el pecho.
Estos eran los elegidos de Dios, destinados a liderar, proteger y mantenerse firmes. Pero estaban tropezando, enredados en tentaciones a las que una vez renunciaron. Y en ese momento, el futuro de la fe parecía tan frágil como una casa construida sobre arena. Temblando ante la primera ola, las imágenes cambiaron una vez más. Esta vez, la atención se centró en aquellos que aún intentaban decir la verdad, llamar al arrepentimiento, suplicar un retorno a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Los vi alzar la voz en las calles, en pequeñas iglesias, en mercados abarrotados, pero fueron ahogados. La risa ahogó sus advertencias. Los llamaron fanáticos, se burlaron de ellos como reliquias desorientadas. Un joven predicador apareció ante mí, con los ojos brillantes y la voz temblorosa de urgencia, mientras hablaba a la multitud reunida. Sus palabras eran ardientes, pero los rostros que lo rodeaban permanecieron impasibles. Algunos pusieron los ojos en blanco, otros sonrieron con sorna. Entonces llegaron las mentiras astutas. Mentiras ingeniosas que se propagaban más rápido que cualquier verdad. Reescribieron la realidad, convirtiendo lo correcto en incorrecto, y lo incorrecto en noble. La línea entre la verdad y la ficción se desdibujó hasta desaparecer por completo. Y en los corazones de la gente, la duda brotó como la mala hierba. Se arraigó rápidamente, enredándose con la poca fe que quedaba, ahogando la claridad y la convicción. La gente se deja influenciar tan fácilmente, pensé, con el estómago revuelto cuando se aferran a la nada. Pero lo más escalofriante no fue la burla, sino el silencio. Muchos vieron el mal exhibirse a plena luz del día, odio, codicia, crueldad, pero se apartaron. Mantuvieron la cabeza gacha y la voz baja, demasiado asustados para mantenerse al margen. Era como oír una campana de alarma sonando a lo lejos. Su sonido, débil pero insistente. Sin embargo, todos seguían adelante como si no existiera. Ese silencio, pensé, temblando desde lo más profundo de mi espíritu, es más fuerte que cualquier grito. Era el silencio del consentimiento, el silencio de la rendición. Y a medida que la visión se oscurecía, me di cuenta de que no era solo una imagen que se me mostraba. Era una llamada, una súplica, una llamada a despertar antes de que pasara la hora. Porque sabía que lo que venía después no dejaría lugar a dudas. Las visiones se intensificaron, volviéndose más oscuras, densas y frías, hasta que casi pude sentir el aire helarse a mi alrededor. Lo que vi no era la imagen de caricatura con la que a la gente le gusta bromear. Ni cuernos rojos, ni cola puntiaguda, ni horca en la mano. Esto era algo mucho más aterrador en su sutileza. Era una sombra informe, paciente, que se colaba en cada rincón oculto de la vida humana. No irrumpía con ruido ni caos. Se deslizaba silenciosamente como humo por una grieta tan tenue que quizá no lo notaras hasta que ya estuviera en todas partes. Ese era Satanás operando no con un rugido, sino con un susurro, no con un ataque audaz, sino con una infiltración silenciosa. Lo vi moviéndose por las casas, colándose en las iglesias sin ser visto, incluso enroscándose en lo más profundo del corazón de la gente. No derribó las puertas a patadas. Se coló por las aberturas más pequeñas, palabras imperdonables, orgullo herido, momentos de descuido. Plantó pequeñas semillas de división, tan pequeñas que al principio parecían inofensivas, pero que brotaron como enredaderas que estrangularon la confianza y el amor. Un esposo le gritó a su esposa por algo sin importancia, con un tono lo suficientemente agudo como para herir. Amigos que una vez reían juntos se distanciaron por un comentario malinterpretado. Comunidades enteras se fracturaron por rencores tan insignificantes que no habrían importado en otra vida. Sin embargo, ahora se enconaban hasta separar a la gente. Es como una serpiente, pensé. Sentí un hormigueo al ver cómo la imagen se agudizaba, deslizándose agazapado donde nadie podía ver, pero portando un veneno que podía matar de un solo mordisco. Y su veneno no era fuego ni azufre. Era duda. Duda en el amor de Dios. Dudaban el uno del otro.
Dudaban de su propio valor. Observé a una mujer parada frente al espejo del baño. Su rostro pálido, sus ojos hundidos. No estaba físicamente enferma. Sin embargo, su espíritu se desmoronaba mientras la sombra susurraba que su fe era insensata, que sus oraciones no significaban nada. Poco a poco, su confianza en Dios se deshizo como un hilo arrancado de una prenda, hasta que solo quedó el vacío. Sentí un miedo gélido en el pecho al ver lo fácil que era para el pasar desapercibido, desmantelar vidas sin dejar rastro visible. Entonces, la visión cambió y vi algo aún más devastador. Su ataque al amor mismo. No lo destruyó de un solo golpe. Lo retorció. El altruismo se convirtió en egoísmo. La humildad en orgullo. La bondad en arma de manipulación. Vi parejas que antes se tomaban de la mano bajo las estrellas, ahora me miraban con furia desde el otro lado de la habitación. Su afecto fue reemplazado por sospecha y celos. Familias que reconocí. Familias que antes reían juntas en las cenas dominicales ahora estaban sepultadas bajo una densa y sofocante niebla de resentimiento. Padres e hijos se cruzaban en los pasillos sin decirse palabra. Sus corazones, encerrados en mundos separados. Es como si una escarcha se hubiera posado sobre sus hogares. Pensé, con el pecho dolorido, congelando lentamente todo lo que antes era cálido. Pero no se detuvo ahí. El enemigo envenenó sus vínculos, alimentando la codicia donde antes habitaba la generosidad. La lujuria donde antes residía el compromiso. Ira donde antes había paciencia. Atacó sus mentes tanto como sus relaciones. Sembrando miedo como un parásito. Miedo al futuro. Miedo al fracaso. Miedo a no ser suficiente. Vi a un hombre sentado a la mesa de su cocina a altas horas de la noche, mirando un fajo de facturas sin pagar. Sus hombros se hundieron mientras la esperanza se desvanecía de sus ojos. Entonces vi una multitud reunida en una plaza pública. Sin embargo, cada persona estaba atrapada en su propia prisión de preocupación, incapaz de ver la humanidad en los rostros a su lado. El enemigo no solo estaba rompiendo conexiones. Estaba drenando el coraje, corroyendo la confianza y sofocando el amor mismo. Y entonces llegó la visión que me destrozó. La que me hizo temblar las rodillas y la voz. Vi donde su mirada se posaba junto a los inocentes. Los niños, los jóvenes. No los atacaba con llamas ni colmillos. Usaba pantallas que brillaban en habitaciones oscuras, música que transmitía mentiras, modas disfrazadas de diversión inofensiva. Se colaba en sus mentes a través del ruido constante, alimentándolos con ideas que corroían la verdad desde adentro. Vi a niños tan pequeños que ya tenían la mirada cansada, apagada por el peso de las mentiras sobre quiénes eran y qué importaba de verdad. Adolescentes iban a la deriva como barcos sin anclas, persiguiendo promesas de fama, atención o placer que se desvanecían como la niebla cuando las alcanzaban. Se burlaban de la fe. Se decía que la santidad estaba anticuada. La pureza se convirtió en debilidad. Es horrible, susurré, con lágrimas en los ojos. Son como flores que empiezan a florecer. Sin embargo, se marchitan antes de ver la luz del sol. Su ataque fue calculado, apuntando a su inocencia, su esperanza, su sentido de valía, distorsionando los valores hasta que lo incorrecto se sintió bien, y lo correcto se sintió extraño. Vi a una chica, de apenas 13 años, revisando su teléfono a altas horas de la noche. La luz de la pantalla le daba un aspecto pálido, casi fantasmal. La bombardeaban con mensajes tan fuertes y constantes que la suave voz de la verdad de Dios apenas se oía por encima del ruido. Y en ese momento, comprendí lo más escalofriante, no siempre se ve al mismísimo diablo. ¿Ves los escombros que deja atrás? Las relaciones destrozadas, los corazones rotos, la fe perdida, los ojos vacíos. Esa ausencia de luz era más aterradora que cualquier forma monstruosa. Jesús quería que yo presenciara esto, que sintiera la urgencia,
que comprendiera que el enemigo nunca duerme. El tiempo corría. Y lo que vi a continuación me dejó dolorosamente claro que el tiempo casi había pasado. Y la advertencia no podía esperar. Tras esas visiones abrumadoras, la guerra destrozando naciones, el fuego arrasando ciudades y la visión inquietante de innumerables almas perdidas vagando como sombras. Todo mi ser tembló como si el peso de lo que había visto pudiera aplastarme. Sentía una opresión en el pecho y la respiración entrecortada. Y entonces, en medio de esa pesadez, él volvió. Jesús. Su luz no solo brilló. Me rodeó, abrazándome como una corriente cálida y constante que envolvió cada rincón de mi corazón. Fue como el peso reconfortante de una mano sobre mi hombro. De esas que dicen sin palabras, estoy aquí. Estás a salvo. Al principio, no habló. Pero su silencio no era vacío. Era pleno, lleno de paz. Esa paz empezó a penetrarme, disolviendo el miedo que me desgarraba el alma, reemplazándolo con una fuerza serena e inquebrantable. Y en esa quietud, comprendí que no me había mostrado esas visiones para derrumbarme ni dejarme sin esperanza. No, me las había mostrado para que estuviera lista. Para que supiera la verdad antes de que llegara la tormenta. Él sigue aquí. Susurré en mi corazón, guiándome paso a paso. Entonces su voz llegó clara, dulce, pero con una firmeza que me hizo escuchar. Es hora, alma, de darte una señal de mi gran misericordia. El aire a nuestro alrededor se agitó como si la creación misma se detuviera a escuchar. Mi espíritu se sentía ligero, casi elevado, preparándome para algo nunca visto. Sabía, sin saber cómo, que lo que estuviera por venir sería un regalo, un ancla a la que podría aferrarme cuando el caos regresara. Y entonces me elevé, no corrí, no volé como en un sueño. Más y más alto, hasta que las nubes quedaron muy por debajo de mí. La tierra se extendía allá abajo con una belleza sobrecogedora. Océanos como vastos campos de zafiro, bosques de un profundo esmeralda, ciudades centelleando en la distancia como luciérnagas dispersas. La vista era tan pura que casi dolía mirarla. Pero entonces mi mirada se dirigió al horizonte y lo vi al otro lado. Enorme extendiéndose por el cielo. Era rojo como la sangre, pero no aterrador. No era el rojo intenso de la ira ni la destrucción, sino un carmesí intenso y vivo que evocaba amor, sacrificio y victoria. No era una estrella, ni un cometa, nada nacido del mundo natural. Era algo completamente sobrenatural y vivo. Su luz parecía latir como un latido, suave pero fuerte, imposible de ignorar. Supe al instante que no era el único que la veía. De alguna manera, en todas las naciones, todos los idiomas, todas las creencias, miles de millones de ojos se alzaron hacia ese mismo cielo. Lo vi a través de sus ojos. Agricultores deteniéndose a medio usar sus herramientas. Conductores deteniendo sus coches al borde de la carretera. Niños señalando con asombro y ojos abiertos. En desiertos, en cimas de montañas, en ciudades abarrotadas, la gente permanecía inmóvil. La cruz brillaba sobre todos ellos, su resplandor cálido y acogedor como un faro que llama a casa a los perdidos. Esto es. Mi corazón latía con fuerza. Una señal para todo el mundo, inconfundible, innegable, grabada en los mismos cielos. Y entonces vi sus rostros, miles de millones de ellos alzados hacia arriba, algunos con ojos llenos de miedo, otros de asombro. Pero cada persona lo sabía. Fue como si se les hubiera activado un interruptor en lo más profundo del alma. No necesitaban explicación. No era la voz de un hombre. Era la voz de Dios hablando en un lenguaje indescriptible. Vi a un hombre de negocios con un traje impecable dejar caer su maletín de rodillas en medio de una plaza llena de gente. Una madre abrazó a su hijo contra su pecho, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras susurraba oraciones que no se había atrevido a pronunciar en décadas.
Jóvenes y ancianos, ricos y pobres, se quedaron paralizados, temblando, incapaces de apartar la mirada de la cruz. Y lo extraño es que no hubo truenos, ni una proclamación retumbante desde las nubes. Su poder residía en su silencio. Aquí está el giro. Pensé, mientras mis propias lágrimas me nublaban la visión. No es ruidoso, no es aterrador. Es silencioso. Sin embargo, estremece el alma. Y entonces empezó la gente a rezar en voz alta en las calles, desconocidos abrazándose, susurros de arrepentimiento subiendo como una marea. Esto era más que una simple imagen. Fue una invitación final, un último llamado para cada creyente de corazón, o para no volver atrás antes de que fuera demasiado tarde. Y en ese instante, comprendí lo cerca que estaba esa hora y lo poco que quedaba. Ocurrió en un instante. Un instante. La cruz roja brilló contra el cielo. Su luz carmesí se grabó en el firmamento como una advertencia de la eternidad. Al siguiente, el mundo fue devorado por completo. Esta no era la noche como la habíamos conocido. Ni la silenciosa oscuridad de un atardecer campestre, ni las sombras atenuadas bajo las farolas, ni siquiera la nube de tormenta más negra. Era un vacío sofocante e impenetrable. Toda fuente de luz, sol, luna, estrellas, lámparas, velas, fue devorada en un instante, dejando solo una negrura aplastante que presionaba la piel como un paño frío y húmedo. Sentí que la temperatura bajaba, no solo a mi alrededor, sino en mi interior, como si la médula de mis huesos se hubiera congelado. El silencio del mundo sin luz duró poco. Pero en esos primeros momentos, cargó con una carga tan pesada que creí que me aplastaría el pecho. Tenía los ojos muy abiertos, tensos, desesperados, pero no significaban nada. Ni contornos, ni sombras, ni siquiera la más mínima insinuación de mis propias manos. Era como si una mano cósmica hubiera arrancado la visión misma de la existencia. Mi mente susurró la única explicación que pudo comprender. La luz se ha ido, no está oculta, se ha ido. Y con ella, un atisbo de esperanza pareció desvanecerse en el corazón humano. Entonces llegaron los sonidos. No eran sonidos suaves que te guían en la oscuridad, sino de esos que te encogen el estómago y te hielan las venas. De repente, desde algún lugar cercano y lejano, llegaron gritos rugientes, desgarrados, interminables. Había gruñidos guturales que ningún animal podría emitir, y risas agudas, burlonas, retorcidas en formas que ninguna garganta humana podría formar. No necesitaba mis ojos para saberlo. Algo se había desatado. Demonios liberados de las profundidades del infierno vagaban por la tierra al amparo de esta oscuridad absoluta. Sabía en mi alma que estos eran los 3 días, el tiempo en que el mal camparía a sus anchas. Su presencia no solo era aterradora, sino asfixiante. El aire mismo parecía envenenado, cargado de malicia. Podía sentir que no tocaban mi cuerpo, sino que presionaban mi espíritu, buscando grietas. Y sabía que no podían tocar a quienes estaban bajo la protección de Dios. Pero los desprevenidos eran presas. Para ellos, esto era peor que la muerte. Era un terror que se clavaba en el alma y la vaciaba. En las sombras, comenzaron a moverse siluetas, destellos de algo humano, pero despojados de la calidez y la dignidad que Dios les había dado. Estas eran almas que se habían apartado de la gracia, atrapadas ahora en las garras de la oscuridad que habían abrazado. Su miedo era algo vivo, y mientras observaba, fueron engullidas no por llamas ni sangre, sino por algo más frío. Simplemente cesaron. Un desmoronamiento silencioso. Ningún grito podría durar lo suficiente. Ninguna lucha podría liberarse. No era sangre. Era la destrucción de un alma. La ruina de una persona. Y allí me quedé, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que este era el horror más auténtico de todos. Pero entonces la luz. Comenzó como tenues destellos, esparcidos por la oscuridad como pequeñas brasas doradas.
Entonces vi claramente sus hogares envueltos en un suave resplandor dorado, cálido como la luz del fuego, firme como una vela en un cristal. La oscuridad no podía cruzar el umbral. Dentro de esos muros, la gente temblaba, sí, pero no se derrumbaba. Sus voces se elevaban en oración constante, aferrados a rosarios o Biblias desgastadas. Algunos susurraban los salmos, otros clamaban el nombre sobre todo nombre. Las velas ardían ante el Sagrado Corazón. El agua bendita brillaba en los marcos de las puertas. La sal bendita se esparcía en los umbrales. Y comprendí que estos sencillos actos de humildad, las oraciones, los objetos sagrados, la obediencia a lo que Dios ya nos había dicho, eran muros de luz que la oscuridad no podía traspasar. Las armas no podían hacerlo. El dinero no podía comprarlo. Solo la fe verdadera, viva en la fe, podía. Las personas que habían escuchado su advertencia, que habían preparado sus corazones en lugar de solo sus alacenas, se mantenían firmes. Entonces me llegaron las palabras, no pronunciadas por labios humanos, sino grabadas en lo profundo de mi espíritu. Te lo dirán una semana antes, una promesa, una misericordia, una última oportunidad para prepararte. Las casas resplandecientes a mi alrededor eran prueba de que el poder de Dios no había disminuido, de que su misericordia seguía ofreciéndose incluso en la hora más oscura. Y en ese momento, supe sin lugar a dudas que la oscuridad podía ser absoluta, pero nunca definitiva. No mientras su luz permaneciera. Después de esos 3 días de oscuridad, días en los que el miedo parecía impregnar el aire, cuando el caos se desató como una tormenta incontrolable, Jesús apareció de nuevo. No fue una visión lejana, sino una cercanía tan abrumadora que la sentí en todo mi ser. Su luz me inundó, inundando la oscuridad, envolviéndome como una cálida manta en una noche fría. No era solo brillo. Era la vida misma derramándose en cada sombra, ahuyentando los últimos rastros de desesperación. Era como ver el amanecer tras una interminable noche sin luna. La esperanza abriéndose paso con colores que mis ojos terrenales jamás habían visto. No tuvo que hablar mucho. De hecho, casi no dijo nada. Pero su presencia era un lenguaje propio. Me decía lo que mi mente apenas podía comprender. Este no es el final. Este es el comienzo de algo nuevo. Mi pecho se llenó con una extraña mezcla de alivio y anticipación. Casi podía oír el susurro de mi propio corazón. No ha terminado. Apenas comienza. Las visiones a mi alrededor cambiaron, y comencé a ver escenas no de destrucción, sino de renovación. La gente acudía a las iglesias como si algo en su interior finalmente hubiera despertado. Rostros llenos de lágrimas, voces quebradas. No venían por costumbre, sino por una necesidad desesperada. Los vi arrodillados ante los confesionarios, con las manos temblorosas mientras desahogaban años de secretos, vergüenza y arrepentimientos que habían cargado por demasiado tiempo. En un instante, vi a un padre abrazar a su hijo adulto, 2 hombres que no se habían hablado en años, ambos sollozando, las palabras entrecortadas, disculpándose por un silencio que los había herido. Amigos abrazados. Viejos rencores desvaneciéndose. Sus risas y lágrimas se mezclaban. Es como si sus almas se hubieran liberado. Me susurré a mí mismo, sintiendo esa misma liberación inundar mi ser. La pesadez de los errores del pasado se desvaneció, reemplazada por una sensación tan profunda que sentí como mi primer aliento verdadero. Jesús me estaba mostrando algo vital. Que el perdón y el arrepentimiento no eran cadenas, sino llaves. Ese soltar no fue debilidad. Fue libertad. Y su misericordia fue la puerta que todos necesitábamos cruzar. Entonces otra visión floreció ante mis ojos, más brillante que la anterior. Vi rayos de luz, nítidos y puros, emanando de personas que oraban con todas sus fuerzas. Estas no eran las oraciones distraídas y apresuradas que tantas veces había rezado. Era una oración como respirar, urgente, necesaria, viva. Algunos aferraban rosarios,
con los dedos moviéndose cuenta a cuenta, cada oración como un latido. Otros sostenían Biblias desgastadas cerca, con la mirada fija en las palabras, como si cada sílaba les diera fuerza. Y comprendí que no eran simples objetos. Eran armas, escudos para el alma en una guerra que la mayoría no podía ver. La Eucaristía apareció ante mí, resplandeciente con una luz que latía como el ritmo de la vida misma, nutriendo los corazones como el pan a los hambrientos. Vi confesionarios llenos de llanto silencioso. Pero era el llanto de almas purificadas, renovadas en la quietud del arrepentimiento privado. El mismo milagro estaba ocurriendo, cadenas cayendo, corazones restaurados. Estos no son rituales vacíos, murmuré, con la voz temblorosa de asombro. Sus líneas de vida, caminos que conducen directamente a él. Una mujer se arrodilló en un rincón, rezando el rosario con tanta devoción que la luz brotó de su pecho, disipando las sombras que la rodeaban. Un hombre pronunció las palabras del Salmo 23, con voz firme e inquebrantable, y pude ver la fuerza que lo inundaba como si viniera directamente del cielo. Jesús me dejó algo clarísimo: la oración y los sacramentos no eran gestos simbólicos. Eran reales. Eran poder vivo, conductos de su fuerza, su protección, su amor. Vi a una joven pareja inclinada sobre una Biblia, con las cabezas juntas. Y en sus rostros se reflejaba una calma que desafiaba el caos que azotaba el mundo exterior. No fue la perfección lo que los trajo allí. Fue la entrega. El acto de volverse hacia él y dejar que su amor los transformara por dentro y por fuera. Esta fue la preparación. Así estaríamos cuando el suelo temblara bajo nuestros pies. Las visiones cambiaron de nuevo. Y ahora vi hogares comunes transformados en fortalezas de oración. Una suave luz dorada titilaba desde las velas encendidas ante las imágenes del Sagrado Corazón. La Virgen María, San Miguel. Estas casas no eran solo un refugio. Eran faros en la oscuridad, brillando como faros en una tormenta. Vi familias reunidas. Sus voces se alzaban al unísono en oración, como una canción inamovible. No se trata solo de ti. Mi corazón lo comprendió. Se trata de tu familia, de tu hogar. Vi a una madre guiando a sus hijos en oración, con las pequeñas manos fuertemente unidas, y el miedo desapareciendo de sus ojos con cada palabra que pronunciaban. Vi a un abuelo, con su voz profunda y firme, leyendo la Biblia como se anclara a toda la familia en la verdad. Habían rociado agua bendita sobre las puertas. Se habían bendecido todas las habitaciones. Y afuera, donde el caos aún rugía, estos hogares permanecían intactos, envueltos en paz. Comprendí con lágrimas en los ojos. La familia es la base. Sus oraciones tejían un escudo invisible, alejando el miedo y sanando viejas heridas. Vi a una familia destrozada por la amargura reunirse alrededor de la mesa. Sus manos unidas, un amor más fuerte que los años que los habían separado. Esta era la preparación. Él nos llamaba a una luz para la oscuridad que se avecinaba. Un hogar arraigado en él, listo para lo que viniera. No con pánico ni desesperación, sino con una fe tan inquebrantable que ninguna noche podría devorarla. Las visiones se hicieron más brillantes, y lo vi a él, San Miguel Arcángel, erguido como un guerrero tallado en luz. Su espada ardía con fuego, no del que destruye, sino del que purifica. Montaba guardia a las puertas de los hogares consagrados a Dios. Hogares donde las oraciones se elevaban como incienso. No era solo una figura de un cuadro de iglesia. Estaba vivo, feroz, imparable. Oí el entrechocar de su espada, un sonido de justicia y triunfo resonando en mi mente. Sombras oscuras. Seres retorcidos se abalanzaron sobre esas casas. Pero Michael los hizo retroceder. Sus espadas cortaban la oscuridad. No estás solo, pensé, con el corazón latiendo de asombro. Hay un ejército celestial luchando por quienes confían. Fue un giro que convirtió el miedo en fuerza.
El caos que había visto, la guerra, la oscuridad, la desesperación, no podía conmover a quienes estaban bajo su protección. En Heartland, Tennessee, recé junto a mi ventana, sin imaginar ángeles tan reales, tan poderosos, de guardia. Esto era esperanza, un escudo que ningún mal podría romper. Junto a la intensa luz de Michael, sentí una presencia más suave, tierna, cálida, como el toque de una madre. Era la Virgen María. No habló, pero la vi extendiendo un manto azul intenso sobre quienes rezaban, quienes intentaban vivir rectamente. Su manto era como una manta, protegiéndolos de la fría y sofocante oscuridad que había visto antes. Su amor los envolvía, un consuelo tan profundo que derretía cualquier miedo. Vi a una familia reunida en oración, con el rostro sereno bajo su manto. Es como un niño abrazado por su madre en medio de una tormenta. Pensé con lágrimas en los ojos. Toda preocupación simplemente se desvanece. Para tantos cristianos, especialmente católicos, su presencia es un salvavidas, un recordatorio del cuidado de una madre en mi pequeño hogar de Tennessee. Había rezado el rosario. Pero verla así, con su amor tan real, tan protector, me llenó el corazón de gratitud. No era solo una estatua. Estaba allí, protegiendo a sus hijos, manteniendo a raya la oscuridad con su amor silencioso e infinito. Entonces Jesús me mostró la verdad detrás de todo. Esta protección, la espada de Miguel, el manto de María, no provenía del poder ni la perfección mundanos. Surgió de una fe sencilla, de un corazón humilde, de un alma que siempre se volvía a Dios. Vi a gente común como yo, rezando en sus casas, no perfecta, pero intentándolo. Tropezaban, dudaban, pero seguían buscándolo. Esta es la revelación, pensé. Mi voz era suave. No tienes que ser un santo. Solo tienes que ser su hijo, anhelándolo. Una mujer aferraba su Biblia, con las manos temblorosas, pero el corazón abierto. Un hombre susurró una oración, con voz temblorosa pero sincera. Su fe, pequeña como un grano de mostaza, fue suficiente. Era su escudo, su fuerza. La oscuridad no podía tocarlos, no porque fueran perfectos, sino porque confiaban. Y lo que vino después me mostró por qué esa confianza lo era todo. Jesús se presentó ante mí de nuevo. Tomó mi mano y una paz indescriptible llenó mi corazón, tranquilizando mi espíritu tembloroso. Su mirada, a la vez bondadosa y penetrante, sostuvo la mía. Alma, has visto. Has comprendido, dijo, y su voz resonó en mi corazón. Ahora debes regresar. Cuéntale al mundo lo que has visto y oído. No temas al ridículo ni a la duda. Tu fe sencilla es tu mejor arma. Eres mi mensajero. Sus palabras fueron a la vez un recordatorio y un consuelo. Repitió la promesa, seremos olvidados con una semana de antelación. No fue una amenaza, sino una misericordia, una oportunidad para prepararnos. Estoy contigo, dijo con voz firme. Nunca estás sola. La promesa ardía en mi interior, dándome fuerza. Era más que una viuda de 72 años del corazón del país, fui elegida para esto, y él caminaría conmigo. Entonces, una suave atracción me atrajo de vuelta. Como una inundación que me alejó de su luz, mi corazón anhelaba quedarse, descansar para siempre en ese amor perfecto. Pero el fuego del propósito ardía con más fuerza. Tenía una misión. Poco a poco, me sentí agobiado, atado de nuevo a mi cuerpo. Abrí los ojos de golpe ante las brillantes luces del hospital, y el olor estéril antiséptico me inundó la nariz. Las máquinas pitaban rítmicamente. Estoy despierto, pensé, aturdido como si acabara de despertar de un sueño demasiado real para ser un sueño. Médicos y enfermeras me rodearon. Sus rostros estaban conmocionados. Me declararon muerta. El corazón se paró, el pulso se apagó. Ahora estaba aquí, respirando, viva.
Hablaron en voz baja de milagros médicos, historias clínicas y monitores. Sonreí débilmente. No es un accidente médico, pensé con el corazón lleno. Es su milagro. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu rebosaba de vida con lo que había visto, listo para transmitir su mensaje, por difícil que fuera. Mi cuerpo estaba débil, apenas podía incorporarme en la cama del hospital, pero mi mente ardía con esas vívidas imágenes. El mundo a mi alrededor, los pitidos de las máquinas, las bandejas de los pacientes, la charla de las enfermeras, era soso, casi artificial comparado con la luz del cielo. Me costaba encajar de nuevo en esta vida, como intentar ponerme un abrigo que ya no me sirve. La duda me corroía. ¿Cómo puedo yo, una simple anciana, transmitir un mensaje tan grande? Pensé con el estómago revuelto. ¿Y si se ríen de mí? Que me llamen loca. El miedo al rechazo, al ridículo, me pesaba como una montaña en el pecho. Pero sus palabras resonaban en mi alma, implacables, impulsándome hacia adelante. Esta presión, pensé, con la voz temblorosa, es más pesada que el Everest. Pero no puedo guardármelo para mí. Tenía que hablar, compartir su promesa, su advertencia. El mundo necesitaba saberlo, y yo fui el elegido para contarlo. Esta es mi historia. Una historia que nunca pensé que viviría, y mucho menos contaría. Lo ha cambiado todo. Mi forma de ver el mundo, mi forma de verme a mí mismo. Las visiones de guerra, de corazones fríos, de oscuridad, son ciertamente aterradoras. Pero lo que quiero que recuerdes no es el miedo. Es su misericordia. Es su promesa. Recibiremos una semana de guerra. No una amenaza, sino un regalo. Un regalo de quien te ama más que a la vida misma. Quien quiere que te prepares, que regreses, que encuentres la paz. Soy solo una anciana. Pero él me eligió para presenciar esto, para sentir su amor, para llevar su mensaje. No es el caos que se avecina. Es la oportunidad de estar lista para descansar en sus brazos. No estás sola en este viaje. Donde quiera que estés, sea lo que sea que enfrentes, el amor de Dios está ahí, esperando. Sus brazos están abiertos, igual que para mí, una don nadie, una viuda de 72 años sin nada especial que ofrecer. Sé valiente en tu camino. Búscalo en la quietud, en la oración, en las páginas de tu Biblia, en tu iglesia. Su paz está ahí, lista para sostenerte. Que estas palabras sean un susurro de esperanza, no un eco de miedo. Que sean un faro que te guíe en los días venideros. No lo dudes. El momento es ahora.